Bueno, en nuestro video Autores de la Sospecha, que esta es nuestra implementación del reto, buscamos dar una comprobación de nuestra hipótesis, la cual era: la filosofía sigue siendo un parteaguas en la sociedad contemporánea, puesto que en ella se basan las acciones que se toman día a día. Esto quiere decir que la filosofía siempre la tenemos cuando pensamos sobre las cosas que decidimos hacer, sí o no. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿sí? Y decisiones específicas que te llevan a las acciones que te definen como persona. Y eso es lo que buscamos comprobar con nuestra hipótesis, y nuestro abstract seleccionado fue el existencialismo, con la pregunta: ¿la libertad nos hace existir de una manera verdaderamente única? Esto lo buscamos plasmar en nuestro video, llevándonos a la época del Renacimiento, con una comunidad de personas que sobrevivían de sus pequeños negocios, pero al implementar nuevas leyes en la antigua Florencia, es que estas poblaciones se sienten afectadas económicamente y no son libres, porque las leyes los oprimen de ser las personas que eran antes de que se implementaran, en lo que los roles que explican. Nuestro reto principalmente consiste en hacer una entrevista a nivel comunidad tech, donde el abstract principal, el existencialismo, se relaciona de manera directa con el hacer pensar y hacer reflexionar a la sociedad y a la comunidad tech si la libertad es algo que nos hace vivir de manera auténtica, y sobre todo que si la filosofía sigue siendo un parteaguas en la sociedad, y de qué manera nuestras acciones a día toman a cabo un factor en este existencialismo. Las acciones que nuestro equipo llevó a cabo con la encuesta nos pudieron determinar cuál fue la opinión pública acerca de este existencialismo y acerca de esta hipótesis nuestra. Entonces pudimos concluir que sí, la sociedad ha pensado que nuestras acciones día a día influyen de una manera determinante en nuestra libertad, y por lo tanto nos hacen vivir un existencialismo mucho más certero. En la implementación del reto nos dimos a la tarea de elaborar ciertas preguntas esenciales, las cuales son las siguientes. ¿La libertad nos hace existir de una manera verdaderamente auténtica? ¿Existe el destino? ¿Para qué sirve la filosofía en el mundo contemporáneo? Y por último, ¿es posible encontrar la filosofía el día de hoy? Y bueno, la pregunta en la que se basa toda esta entrevista, la pregunta principal, es: ¿la libertad nos hace existir de una manera verdaderamente auténtica? Sí, yo considero que el ser libre influye, claro, en la autenticidad de una persona. Todos podemos ser auténticos, solamente hay que encontrar la manera de cómo serlo, y también el cómo aprender a ser libres, porque muchas veces nos enfrascamos o nos esclavizamos a nosotros mismos con prejuicios e ideas que los demás ni siquiera tienen de nosotros más que las propias. Y bueno, la pregunta en la que se basa toda esta entrevista, la pregunta principal, es: ¿la libertad nos hace existir de una manera verdaderamente auténtica? Sí, yo considero que el ser libre influye, claro, en la autenticidad de una persona. Todos podemos ser auténticos, solamente hay que encontrar la manera de cómo serlo, y también el cómo aprender a ser libres, porque muchas veces nos enfrascamos o nos esclavizamos a nosotros mismos con prejuicios e ideas que los demás ni siquiera tienen de nosotros más que las propias. En la implementación del reto nos dimos a la tarea de elaborar ciertas preguntas esenciales, las cuales son las siguientes. ¿La libertad nos hace existir de una manera verdaderamente auténtica? ¿Existe el destino? ¿Para qué sirve la filosofía en el mundo contemporáneo? Y por último, ¿es posible encontrar la filosofía el día de hoy? Bueno, en nuestro video Autores de la Sospecha, que esta es nuestra implementación del reto, buscamos dar una comprobación de nuestra hipótesis, la cual era: la filosofía sigue siendo un parteaguas en la sociedad contemporánea, puesto que en ella se basan las acciones que se toman día a día. Esto quiere decir
porque la filosofía siempre la tenemos cuando pensamos sobre las cosas que decidimos hacer, sí o no. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿sí? Y decisiones específicas que te llevan a las acciones que te definen como persona. Y eso es lo que buscamos comprobar con nuestra hipótesis, y nuestro abstract seleccionado fue el existencialismo, con la pregunta: ¿la libertad nos hace existir de una manera verdaderamente única? Esto lo buscamos plasmar en nuestro video, llevándonos a la época del Renacimiento con una comunidad de personas que sobrevivían de sus pequeños negocios, pero al implementar nuevas leyes en la antigua Florencia, es que estas poblaciones se sienten afectadas económicamente y no son libres, porque las leyes los oprimen de ser las personas que eran antes de que se implementaran, en lo que los roles que explican. Nuestro reto principalmente consiste en hacer una entrevista a nivel comunidad tech donde el abstract principal, el existencialismo, se relaciona de manera directa con el hacer pensar y hacer reflexionar a la sociedad y a la comunidad tech si la libertad es algo que nos hace vivir de manera auténtica, y sobre todo que si la filosofía sigue siendo un parteaguas en la sociedad, y de qué manera nuestras acciones a día toman a cabo un factor en este existencialismo. Las acciones que nuestro equipo llevó a cabo con la encuesta nos pudieron determinar cuál fue la opinión pública acerca de este existencialismo y acerca de esta hipótesis nuestra. Entonces pudimos concluir que sí, la sociedad ha pensado que nuestras acciones día a día influyen de una manera determinante en nuestra libertad, y por lo tanto nos hacen vivir un existencialismo mucho más certero.